Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que, desgraciadamente, la humanidad nunca comprendió. Y, por desgracia, la Odisea pues está en el mismo impasse, ¿verdad? La misma situación. Llamados a la fiesta de bodas. Y desgraciadamente no se comprende la importancia y las claves de este llamado, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver si podemos comprender de qué trata este mensaje y cuál es el centro del mensaje, el meollo de la cuestión que nunca hemos logrado comprender y hoy menos todavía, desgraciadamente, ¿verdad? Por esto vemos que al final del tiempo solo se salvará un remanente del remanente, siendo la Odisea, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en nuestro mensaje y veamos qué es lo que nos quiere transmitir Dios, ¿verdad? Para poder entender este asunto, vamos a repasar la parábola de la fiesta de bodas del Mateo 22. Y dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Y atentos, dice, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Ahora, hay que hacernos una pregunta, o varias. ¿Desde cuándo está todo dispuesto? ¿Desde cuándo tenía que haber ocurrido la boda del Cordero? Y esto es tremendamente importante comprender. Y segundo, ¿por qué rechazan acudir a la boda si resulta que la boda es el evento más importante de toda la historia de la humanidad? ¿Por qué la humanidad rechaza la invitación? Porque si el Padre dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Quién envía para que el hombre acuda a la boda? El Padre. El Padre le hace fiesta de bodas a su hijo, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender esas realidades. ¿Por qué el hombre no entiende cuál es su mayor necesidad? Porque al fin y al cabo, debemos de entender qué tiene que ocurrir en esa boda tan importante. Primero, que el hombre no entiende. Segundo, que aquellos que no se preparan no participan de ella. Y son claves a las cuales necesitamos contestar si queremos participar del reino de Dios. De otro modo, pues desgraciadamente vamos a quedar aquí, ¿verdad? Dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. A los apóstoles, ¿verdad? Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Año 70 Jerusalén, ¿verdad? Entonces dijo a sus siervos, de nuevo, fijaos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Quiénes? Los judíos, ¿verdad? ¿Y a quién les habla aquí? A los laodicenses, a la última iglesia, a la Odisea, ¿verdad? Dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos,
y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y eso es muy interesante entender, queridos, quién es este hombre que no está vestido, no está preparado para la boda, ¿verdad? Dice: mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y la pregunta que deberíamos de hacernos ahora es: ¿pero por qué? ¿Por qué son muchos llamados y por qué solo pocos serán elegidos, escogidos? Solo pocos serán preparados para acudir a esa boda del Cordero. Y primero, ¿qué es ese manto? Eso lo que necesitamos entender nosotros es: ¿qué es ese vestido de boda? ¿Qué representa? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué nosotros estamos más preocupados por labranza, negocios y cualquier otra cosa, menos por eso? Y esto es lo que el enemigo ha tratado de esconder más. O sea, que el hombre bajo ningún concepto pueda entender. Y Dios trata de decirnos: ¿sabéis lo que perdió Adán en Edén? El manto de gloria. ¿Y qué era eso? Esa es esta preparación que necesitamos entender, ¿verdad? ¿Qué es ese manto? ¿Qué es ese carácter que tanto necesitamos para poder acudir a la boda del Cordero? Sigamos. Dice: las palabras que he seleccionado, lo que vamos a leer ahora es un sermón hecho en 1874, mucho antes de 1888. Vais a quedar sorprendidos, queridos, de lo que va a decir. Literalmente sorprendidos, pero no comprendieron. La iglesia, la Odisea, no comprendió. Fijaos. Dice: las palabras que he seleccionado como base para algunas observaciones las encontraréis en el capítulo 22 de Mateo. Comenzando por el primer versículo de 1 al 10, ¿verdad? Nosotros ya los leímos. Atentos. Dice: la porción de la escritura que se nos presenta, a la que me he referido y que he presentado ante sus mentes, atentos, dice, es de intenso significado. Es decir, es de una importancia extraordinaria. Mucho más, dice, de lo que soy capaz de explicar. Porque claro, esto abarca muchas cuestiones. Pero nosotros en este ministerio las hemos explicado, desmenuzado. Lo que pasa que una de las cuestiones que es tremendamente importante es: ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no entendemos el llamado? ¿Por qué no entendemos cuál es nuestra mayor necesidad? Veo a muchos hermanos compartiendo todo tipo de vídeos, de materiales, ¿verdad? Ahora, muchas veces yo me hago la pregunta: ¿por qué somos tan atraídos por esos mensajes que bordan los extremos de todo lo que realmente es importante? Pues la razón es solo una, mis amados. Por eso cuando Dios llama, nosotros estamos más preocupados por muchas otras cosas, menos por forjar un carácter semejante a Cristo. Y esto es porque nosotros no estudiamos el Evangelio, queridos. Por eso y vais a ver hoy, que lo va a decir en varias ocasiones, Dios envía a sus mensajeros. Lo ha hecho siempre. ¿Por qué el hombre no entiende?
Porque no nos sentamos a estudiar, queridos. No nos sentamos a recoger todas las piezas de ese gran puzzle. Porque si nosotros no tratamos de recoger todas las piezas de ese gran puzzle y no tratamos de montar el puzzle, difícilmente vamos a poder entender, mis amados. Hablo con gente de todo tipo, gente que no está preparada, gente que está medio camino, incluso gente que está bastante preparada. Queridos, cuesta muchísimo comprender. Muchísimo, aun cuando tú coges la pieza del puzzle de la cuestión de la que se trata, en cada momento me refiero, no una cuestión en concreto, sino del tema, sea la cruz, sea la encarnación, sea el santuario, sea el tema que fuera. Tú coges la pieza del puzzle y le dices, mira, esta pieza va aquí. Aun estando preparados, la gente duda. No se lo cree. Dice, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué ocurre eso, mis amados? Porque no queremos limpiar nuestra mente y estudiar el Evangelio como si no supiéramos nada. Permitirle a Cristo que sea el maestro. Él es el único maestro, el único pastor. Entonces, cuando le permitimos a Cristo que a través del Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos ayude a montar el puzzle, no nos cuesta tanto comprender. Porque yo no creo que sea un ser de otro planeta. Yo no creo que sea algo especial. Honestamente, no lo creo. Pero entonces surge una pregunta. ¿Y cómo entiendo todo lo que entiendo? ¿Cómo soy capaz de explicar? Fijaos lo que dice la sierva. Este asunto dice es mucho más de lo que soy capaz de explicar. Porque solo con Cristo podemos hacer esto, mis amados. Sin Cristo, nosotros tenemos conocimiento. ¿Y cuántos pastores y cuántos teólogos están tan errados y tan confundidos por beber del árbol del conocimiento y no ir a Cristo que nos guíe y Él, queridos? Estos son dos caminos con una diferencia tremenda. Tremenda. Nosotros creemos saber del árbol del conocimiento. Pero el verdadero conocimiento, la verdadera vida eterna, es conocer a Dios, caminar con Dios, permitirle a Él que se revele. Pero sobre todo, creerle, queridos. Porque ese es el problema. Dios nos llama, nos invita, todo está preparado. Venid a la boda. ¿Por qué no le hacemos caso? Porque creemos saber. Porque hemos bebido del árbol del conocimiento de cosas dichas, escritas por el hombre. Y así nos va, queridos. Así nos va. Eso es lo que esta parábola trata de explicarnos, mis amados. Por eso la sierva es mejor dicho, es Cristo a través de ella, que trata de explicarnos que esto es de una importancia extraordinaria, queridos. Es una importancia que no se puede explicar lo importante que es este asunto. Dice, al leer detenidamente la sagrada palabra inspirada de Dios, descubrimos que cuando el Mesías prometido, quiero que os fijéis en el orden de las cosas que dice, porque empieza por el orden prioritario. Este orden comprendido nos garantiza carácter y ropa blanca. Eso es lo que necesitamos entender. Y fijaos
¿Cómo empieza y cuáles son los puntos que toca, queridos? Fijaos. Dice, al leer detenidamente la Sagrada Palabra inspirada de Dios, descubrimos que cuando el Mesías prometido, ¿a dónde se va? Al Verbo hecho carne, ¿verdad? Dice, el Hijo de Dios vino al mundo, el Hijo de Dios vino al mundo, su propio pueblo, incluso su propia nación, los judíos, no quisieron recibirlo y no lo recibieron. Ahora debemos de hacernos una pregunta. Porque el Mateo 22, que acabamos de leer, nos revela que el Padre hace un llamado y dice, todo está preparado. Venid a la boda. La venida a la boda significa la unión con esa naturaleza divina perdida por Adán en Edén, con esa gloria de Dios, ¿verdad? Y es la naturaleza divina perdida por Adán en Edén. Por eso es tan importante la boda del Cordero, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿por qué dice el Padre, venid a la boda? Al mismo tiempo, hay que estar preparados, ¿verdad? ¿Qué se requiere? Un carácter y una ropa blanca, dice, ¿verdad? Previo a poder entrar en la boda, a ser restaurados, ¿verdad? Eso es previo. Si no entendemos lo que significa ese carácter y esa ropa blanca, no podemos participar de la boda del Cordero. Lo vamos a ver, no es porque lo explico yo, ¿verdad? O que lo digo yo. Lo vamos a ver. Entonces, la pregunta es, ¿qué deberían de haber entendido los judíos? Estamos hablando de los judíos. En su tiempo, la venida de Jesús, los judíos fueron invitados a la boda y el Padre les dijo, en la venida de Jesús, que todo está preparado. O sea, mientras Él estaba allí en medio de ellos, le dijo, todo está preparado, venid a la boda. No estamos hablando de la cruz, queridos. No. Mientras Jesús estaba en medio de ellos, el Padre dijo, todo está preparado, venid a ser restaurados, porque eso es la boda. Venid a ser restaurados. Ahora, ¿por qué rechazaron ellos? ¿Por qué se ocuparon de otras cosas y no entendieron el tiempo de su visitación? No entendieron que llegó el día de la expiación, no entendieron que llegó el día de la restauración. ¿Pero qué no entendieron, queridos? ¿Qué les dio Dios a los judíos para que puedan entender el plan de redención? El santuario, ¿verdad? Bien. ¿Entendieron los judíos las tres etapas que representaban el santuario? El atrio, el mundo. El lugar santo, segunda etapa. Día de la expiación, tercera etapa, o día de la restauración, podríamos decirlo así, ¿verdad? Bien. Aquí nos dice que el Hijo de Dios, vino al mundo como un hombre, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento, Moisés les decía que Dios traerá a uno de en medio de nosotros, uno como nosotros, el Mesías. ¿Por qué no entendieron los judíos? ¿Por qué no miraron y comprendieron el santuario? ¿Y qué es lo que tenían que mirar? Primero, que el primer objeto cuando entras en el santuario es el altar de sacrificios. Bien. ¿Y qué representa eso? El Hijo de Dios vino al mundo. Es decir, un Dios se hizo hombre. ¿Quién es Jesús? Un hombre. ¿Qué decía Jesús? El Padre me ha enviado. ¿Cuál era el primer objeto en el santuario? El altar de sacrificios. ¿Y el segundo? El lavacro.
El bautismo, símbolo del bautismo, ¿verdad? ¿Cuándo empieza Jesús su ministerio? Con el bautismo, confirmado por el Padre. Este es mi Hijo. El Hijo de Dios vino al mundo. ¿Hay suficientes elementos como para que el pueblo judío debería de haber entendido en qué momento estaban? No entendieron, queridos. No entendieron. La pregunta clave es, ¿y nosotros? ¿Nosotros entendimos? Vamos a ver, mis amados, porque yo creo que no entendimos. Ni ellos, ni nosotros. Ellos fueron engañados y nosotros también. Hasta el día de hoy. Porque mucha gente, sobre todo, cuanto más estudiado, más preparado está, supuestamente, cuanto más ha bebido del vino de Babilonia, del árbol del conocimiento, más difícil es entender, aceptar. Sobre todo aceptar que ha sido engañado, que él se creía preparado, pero que no sabe nada. Eso es lo más terrible. Dice, incluso su propia nación, los judíos no quisieron recibirlo, y no lo recibieron, ¿verdad? Como se nos dice en el primer capítulo de San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Bien, pero ahora vamos a ver si nosotros sí. Dice, la provisión fue hecha, pero ellos no la recibieron. Dice, el Padre mismo proveyó un rescate, incluso un sacrificio. Si Jesús estaba en medio de ellos, ¿cuándo proveyó este rescate? ¿Cuándo proveyó este sacrificio, queridos? Si Jesús, el Hijo prometido, estaba en medio de ellos. El rescate ya estaba hecho. Dios envió a su Hijo, un Dios, aquí. El Verbo se hizo carne, ¿verdad? ¿Entendieron? No entendieron, queridos. No entendieron por el santuario. No hace falta más. No, por el santuario. Pero es más. ¿No entendieron a Abraham? No entendieron la lección de Abraham. Y lo vamos a ver. Dice, el Padre mismo proveyó un rescate, incluso un sacrificio. ¿Quién proveyó un sacrificio? El Padre. El Padre sacrificó a su propio Hijo. La lección de Abraham con Isaac, ¿verdad? Dice, su propio Hijo amado se sometió a las exigencias de su Padre, vino a este mundo pecador, se hizo hombre de dolor y conoció la aflicción. ¿Es esto lo que hizo Isaac? Exactamente esto. El Hijo se sometió, se hizo hombre. Ahí se proveyó el sacrificio, ¿verdad? Está escrito. ¿Lo entendieron ellos? No. ¿Y nosotros? ¿Dónde dice el cristianismo que el Padre proveyó un sacrificio? Y también tenemos el santuario. ¿Dónde? Dice que en la cruz, ¿verdad? Pero curiosamente, la cruz no está en el santuario. Curiosamente, la cruz no está en el santuario. Por lo tanto, no es en el plan de redención. La cruz es una consecuencia del rechazo del hombre de acudir a la boda, de ser restaurado. Ahora pregunto yo, ¿es esto un punto clave para poder recibir esa ropa blanca y tener ese carácter que tanto se requiere para poder participar de la boda del Cordero? ¿Es eso un punto clave? Pues si el Padre proveyó en la encarnación
el sacrificio, ¿dónde dije el hombre que ocurrió el sacrificio? En la cruz. ¿Y está en el santuario? No. ¿Este es un engaño? ¿Es un engaño, queridos? Alguien nos está engañando. Alguien está dirigiendo nuestras miradas donde no es. ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué quiere que no entendamos qué pasó en la encarnación? ¡Ay, tremenda lección, queridos! Porque esto es lo que necesitamos entender nosotros en la boda del Cordero. La visión de los dos tronos, la primera visión que se les dio a este pueblo, aquí estamos en 1874, pero aquello fue en 1844-45. Fue la visión de los dos tronos. Lo que la boda significa, la restauración del hombre. Pero ¿podíamos nosotros entender lo que esto significa mirando solo la cruz? Pues no, queridos. No. La clave está en la encarnación. Por eso se esfuerza tanto el enemigo de esconder esto, para que no podamos entender el final de la obra de Jesús en el día de la expiación. Si no entendemos esto, no se puede terminar el día de la expiación, ¿verdad que sí? Pues esta es la clave, mis amados. Por esto, nosotros rechazamos la invitación una y otra vez, y por esto, al final del tiempo, solamente un grupo pequeño se salvará, participará de la boda del Cordero. Dice, su propio Hijo amado se sometió a las exigencias de su Padre. Vino a este mundo pecador, se hizo hombre de dolor y conoció la aflicción. Se hizo hombre. ¿Lo creemos? ¿Lo aceptamos? ¿Estamos seguros? Si estamos seguros, ¿quién murió en la cruz? Contesten a esta pregunta, queridos, porque es clave. Si no entienden esta realidad, no pueden tener la ropa blanca, y menos el carácter que se requiere. Porque ese carácter de Cristo no tiene engaño, no tiene ninguna falsa doctrina, no tiene engaño. Y esta es la purificación que tiene que ocurrir justo en el día de la expiación. El santuario, el templo de Dios ha de ser purificado. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. La mente ha de ser purificada. Y necesitamos entender los símbolos de lo que el Evangelio habla. ¿Verdad? Dice, anduvo haciendo el bien, hablando en tonos de ternura, diciendo en los acentos más profundos, fervientes y dulces jamás pronunciados: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que está en mí. ¿Cómo? Por mediación del Espíritu. ¿Y de dónde salió el Espíritu? Si al principio solo estaba el Padre y el Hijo, ¿de dónde salió este Espíritu? Nosotros no queremos entender que cuando habla del Espíritu Santo, el Espíritu nos está hablando de la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo es la naturaleza de Dios. Y cuando dice que Cristo se despojó de sí mismo, se despojó de esta naturaleza, queridos. Y vino como hombre, como el primer Adán, completo. Naturaleza humana, naturaleza divina. Allí es donde apareció el Espíritu Santo, la naturaleza de Dios, naturaleza divina. Ahí es donde apareció. ¿Es importante esto? Vaya si es importante. Porque esto es lo que necesitamos nosotros recibir en la boda del Cordero. Pero si no entendemos qué pasó en la encarnación, si no aceptamos lo que pasó en la encarnación, olvídese de la ropa blanca, olvídese de un carácter idóneo, semejante a Cristo. Olvídese. Porque con mentira y engaño, el campamento de Israel no puede ser limpiado, purificado.
No se puede echar fuera al enemigo cuando todavía le creemos. Aún estamos bajo su dominio. Y necesitamos entender estas realidades, mis amados. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Por mediación del Espíritu. Y dice, y nos asegura que encontraremos descanso para nuestra alma. Encontraremos el verdadero Shabbat, el verdadero descanso. Porque mucha gente cree que guarda el sábado. Sin el yugo de Cristo, imposible. ¿Y cuándo tendremos nosotros este yugo? Si no acudimos a ser restaurados a la boda del Cordero, misión imposible, queridos. Es imposible. Y el que dice que guarda el sábado, entonces puede no mentir y puede no hacer un montón de cosas, ¿verdad? Puede respetar la ley. Y si puedes respetar la ley, no necesitas a Cristo. Así de simple. En esas contradicciones nos movemos, queridos. Y no entendemos el llamado, la invitación a la boda del Cordero. Allí es donde nuestras almas encontrarán descanso. Dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis bueyes, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Desde cuándo está la boda preparada? Desde la primera venida de Jesús. Desde entonces. Y todavía no entendemos este llamado, y todavía no entendemos lo que esto significa. ¿Qué significa la boda para nosotros? Dice, pero ellos lo tomaron a la ligera y se fueron, uno a su hacienda, otro a su mercadería. Y esto pasa hoy. Porque si tú preguntas a la Odisea hoy sobre la boda del Cordero, piensa que es una cena ahí en el cielo. Pero antes de acudir a aquella cena, hay que participar de la boda, ¿verdad? Primero es la boda y luego la cena, ¿no? Fijaos, dice Cristo, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿Qué no entendieron los judíos? ¿Quién era él? La gran lección del santuario. Dice, sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué eran de su padre? ¿Por qué eran del diablo? Porque no entendieron la lección de Abraham, queridos. Porque eso es lo que le revela Jesús ahora. Ellos no entendieron el sacrificio. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo y dónde? Y eso es lo que les dice Jesús. Dice, respondieron, le dijeron los judíos, ¿verdad? Dice, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y cuál era la obra de Abraham? Abraham creyó a Dios. Le creyó. Ahora, la pregunta es, ¿entendieron la lección de Abraham? ¿Entendieron el sacrificio? ¿Sí? ¿Entendieron el santuario? ¿Entendieron lo que representaba el altar de sacrificio primero y el lavacro después? Para que puedan entender quién es Jesús. ¿Entendieron esa gran lección? No. Porque eso es lo que le reclama Jesús. Dice, pero ahora procuráis matarme. Se anticipa. Les dice lo que van a hacer. No lo habían hecho todavía. Les dice lo que van a hacer. Pero sobre todo les dice cuál es la intención de este padre que tenían. Que tenemos. ¿Verdad? De matarlo. Esa es la auténtica intención. Matarlo. Vosotros diréis ahora, no puede ser.
Eso dijeron en 1874. ¿Qué pasó en 1888? Dijo la sierva, hemos crucificado de nuevo a Cristo. No lo sé si entendemos la profundidad, mis amados, porque no lo hicieron literalmente. Lo hicieron porque no purificaron sus mentes, porque no se santificaron la verdad, porque la ropa blanca, el acompañamiento del Espíritu no estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban... ¿Quién era su padre? ¿Quién le dijo a Jesús que era su padre? El enemigo. ¿Podían tener la ropa blanca? No, porque la ropa blanca es el acompañamiento del Espíritu. Es esa purificación de nuestra mente. Toda falsa doctrina fuera. ¿Y qué creían ellos? Ellos creían que son hijos de Abraham. ¿Lo eran? ¿De qué les habla Jesús aquí? ¿De qué nos habla Jesús a nosotros? ¿Dónde ocurrió el sacrificio? ¿Quién lo hizo? ¿Lo entendemos? Espero que os das cuenta, queridos, los temas que está tocando. En este tema, en 1874, antes de que llegue el día de la expiación, es decir, el momento, ya estaba en el día de la expiación, pero el momento de 1888 ya les estaba hablando de esto, queridos. Y créanme, estaban mejor sentados sobre mejores fundamentos que nosotros. Mucho mejor. No había ninguna Trinidad, no había muchas cosas. Y estaban mejor asentados sobre la verdad que nosotros hoy. Dice, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, es decir, creeríais a Dios. ¿Y cómo tenían que creerlo? Pues deberían de haber entendido quién era Él. ¿Entendieron? No. Es más, Jesús se le anticipa y les dice, me vais a matar. No solo que no me vais a aceptar, sino que me vais a matar. Y dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Atentos. ¿Quién habla aquí? Jesús. Dice, hombre, a mí, hombre. Mucha gente no cree esto hoy, queridos. Porque es totalmente incompatible que en la cruz murió un Dios y con lo que está diciendo Jesús. Y lo que nos está señalando es quién es nuestro Padre y de dónde estamos bebiendo. ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Verdad? Dice, y procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, dice. ¿Qué nos está diciendo aquí? Para el que está estudiado, debería entender, yo he oído de Dios. ¿Quién era Él? El Hijo de Dios, viene de la presencia de Dios. ¿Pero qué está diciendo? Que Él es un hombre que le está hablando la verdad que había oído de su padre. Y dice, no hizo esto Abraham. Abraham creyó a Dios. Creyó al que lo envió. Pero ellos no le creían. Por eso procuraban matarlo. Tremendo texto, queridos. Pero si no estamos asentados en la verdad, nosotros, igual que ellos, no entendemos nada. Lo leemos año tras año. Dice que hace la lectura bíblica anual. ¿Y entienden de lo que hablo aquí? ¿Entendemos nosotros esta profunda realidad? Me temo que no, queridos. Mientras creemos que el sacrificio se hizo en la cruz, entonces tenemos un problema bien gordo. Nosotros no creemos como Abraham creyó. No creemos. Dice, el gran rey mismo ha hecho una boda para su hijo. Ha enviado a sus siervos durante muchos cientos de años diciendo, venid porque todo está preparado. ¿A quién le está hablando ahora? A los gentiles, queridos. A los gentiles. Dice, pero qué poco hacen los hombres del mundo de la invitación.
la toman a la ligera y siguen sus caminos hacia sus búsquedas mundanas y placeres mundanos. Lo mismo que han hecho durante siglos, antes de la primera venida de Jesús, y ahora nosotros repetimos la historia igualito, con circunstancias diferentes, pero repetimos igualmente la historia. Dice, pero el rey envía sus ejércitos y destruye a sus asesinos y quema su ciudad, y se nos dice en capítulo 9 de Daniel, el versículo 26, que el pueblo del príncipe que ha de venir destruir la ciudad, su fin será como un diluvio de sangre. No se confundan, ¿verdad? Que eso es lo que pasó. Jerusalén fue arrasado, ¿verdad? Hablando de los judíos. Ahora por segunda vez dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas están preparadas, pero los convidados no eran dignos. Id pues por los caminos y a cuanto encontréis, invitad a las bodas. En el capítulo 14 de Lucas, versículo 16, encontramos que se hizo una gran cena y muchos fueron convidados. Fueron enviados servidores para decir a los convidados, venid porque ya está todo preparado. Pero ellos se excusaron. Otra vez, ¿verdad? Otra vez. Dice, el rey del reino ha preparado una cena de bodas para su hijo. Ha enviado a sus siervos a decir a los que son invitados, venid a las bodas. El Señor está enviando a sus siervos diciendo a todos los que quieran oír, venid, preparaos para la gran cena de bodas del Cordero. ¿Qué dice? Venid, preparaos. Preparaos. Pero si está todo preparado, ¿qué preparación? Queridos, no se puede entrar en el reino de Dios con una mente corrompida. Nosotros necesitamos entender la verdad, toda la verdad, y echar fuera toda mentira y engaño. Entender quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cuál es el rol de cada uno, qué propósito tiene ahora y eternamente. No podemos entrar en el reino de Dios de cualquier manera. Dice, venid preparados para la gran cena de bodas del Cordero. Él viene pronto para recibir a todos los fieles en las mansiones preparadas por Él para participar del banquete que he preparado para la cena, que esto sí que ocurrirá en el cielo, ¿verdad? Dice, Él está enviando, ya ha estado enviando a sus siervos desde hace unos 30 años para decir a su pueblo. ¿A quién le está hablando aquí? A la Odisea. 1874, 1844, 30 años. ¿Comprendéis? Dice, venid, preparaos, vestíos vuestras vestiduras de boda, y les dice, revestíos de mansedumbre, humildad y verdad. ¿Qué es esa vestidura de boda? Mansedumbre, humildad y verdad. ¿Y cómo se obtiene eso? Santificaos en la verdad, y santificándonos en la verdad tenemos también el acompañamiento del Espíritu Santo, porque Él es el que nos prepara en este caminar a través del Evangelio de la verdad, ¿verdad? Dice, y haceos a través de la mansedumbre, humildad y verdad, haceos revestir de la justicia de Cristo. ¡Stop! ¿Revestir de qué? De la justicia de Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de 1888? Cristo nuestra justicia. Mis amados, ¿entendió la Odisea la invitación? Venid preparaos para la gran cena de bodas del Cordero. Él viene pronto para recibir a todos los fieles en la mansión preparada por Él para participar del banquete que ha preparado. Él está enviando y ha estado enviando a sus siervos desde hace unos 30 años para decir al pueblo, venid preparaos, vestíos vuestras vestiduras de boda. ¿Habían entendido ellos la invitación? Se les dijo con suficiente tiempo antes. ¿En qué consiste la preparación? Sí. ¿Y qué pasó entonces en 1888? No lo sé si os dais cuenta, mis amados. ¿Cómo nos engaña el enemigo?
La justicia de Cristo no llegó en 1888. Llegó mucho antes, queridos, pero no estaban atentos. La pregunta clave es, ¿lo estamos nosotros? ¿Cómo crucificaron ellos a Cristo de nuevo? Rechazando esta justicia de Cristo. ¿Y por qué la rechazaron? ¿Qué no entendieron? ¿De qué nos ha hablado hasta aquí? De que el Padre hizo un sacrificio, preparó todo y nos llamó, nos hizo la invitación a la restauración, a la boda del Cordero, al final del día de la expiación, a ser restaurados. Esa es la invitación. ¿Pero qué no entendieron ellos? Lo que esto significa, queridos. ¿Qué significa la justicia de Cristo? Que yo pregunto, si tú estás mirando la cruz, pero no tienes la menor idea qué pasó en la encarnación, ¿puedes tú entender lo que significa la justicia de Cristo? ¿Hay alguna remota posibilidad de entender esta realidad? ¿O predicas como predican algunos hoy, que la justicia de Cristo es la justificación por la fe? El mensaje del lugar santo. Este es el día de la expiación. Justificados por fe o ser hechos justos o ser restaurados. Un cacao mental que no hay manera de entenderlo, queridos. ¿Nos engaña el enemigo? ¿Por qué solamente un grupo pequeño será salvo? Porque no entendemos la realidad, queridos. Fueron preparados con antelación, con bastante tiempo. Les dijo lo que significa esa ropa blanca y ese carácter. Mansedumbre, humildad y verdad. Verdad pura, sin contaminación. ¿Verdad? Esto es santificaos en la verdad. Dice, y haceos de esta manera, haceos revestir de la justicia de Cristo. ¿Entendieron ellos? La respuesta la encontramos en 1888. Pero ahora la pregunta clave. ¿Y nosotros hoy? ¿Nosotros entendemos? ¿O seremos justificados por la fe? Mis amados, pereceréis. Pereceréis. Y ni siquiera os dais cuenta, igual que Jerusalén en su momento. Este es el momento. Prepárense, porque perecerán, queridos. Ezequiel 9 para algo está. Ezequiel 8 para algo está. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Entendemos? ¿Entendemos? ¿Cómo que de dos el Padre y el Hijo aparecen tres? En el lugar santo y en el lugar santísimo. ¿Entendemos lo que esto significa? Pues es clave, queridos. Es clave. Si no entendemos esto, no podemos participar de la boda del Cordero, porque con mentira y engaño, el campamento de Israel no puede ser purificado, limpiado. No puedes echar fuera al enemigo mientras lo tienes aquí. Yo lo he dicho en multitud de ocasiones. Mucha gente dice, no, nosotros hemos salido de Babilonia, hemos salido de la iglesia, hemos salido de muchas cosas. Y mezcla la justificación por la fe con la justicia de Cristo, sin entender lo que esto significa en verdad. Y no saben que tú puedes salir de donde quieras. El vino de Babilonia lo tienes aquí, querido. Este campamento ha de ser purificado. De otro modo, no puedes tener ese carácter de Jesús y esa ropa blanca que se necesita. Es imposible. Dice, revestidos de mansedumbre, humildad, verdad, y haceos revestir de la justicia de Cristo para que podáis comparecer ante Él
y entrar en la cámara de invitados con los que se sentarán conmigo en las bodas de mi hijo. Entiendan en profundidad este asunto, mis amados, porque es de vital importancia. Dice, todos debemos vestirnos con el traje nupcial para ser aceptados. Es decir, para poder participar de la boda, necesitamos el traje. La verdad pura sin contaminar. Una mente donde el engaño de Satanás no cabe, no entra. Hemos de ser purificados. Y tú puedes salir de la iglesia, del mundo, te puedes ir a Marte si quieres, pero yo te digo, mientras el vino de Babilonia está aquí, puedes estar donde tú quieras. Perecerás igualmente. Por eso Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué no está dentro? Porque dentro está un otro. El vino de Babilonia está aquí con sus mentiras, tiene el dominio todavía. ¿Verdad? Dice, todos debemos vestirnos con el traje nupcial para ser aceptados. No sea que nos quedemos sin palabras. ¿Y por qué se queda la Odisea sin palabras? Porque ella cree, pero no sabe. Apocalipsis 3. Ella cree que está bien. Ella cree que tiene la verdad. Ella cree que sabe quién es su Dios. Ella cree todo. Pero no sabe. Desgraciadamente. Dice, no es de la mayor importancia que seamos hallados vistiendo el manto de justicia. 1874. Queridos, aquellos eran titanes de la fe. Aquellos habían estudiado la Biblia como si no hay un mañana. ¿Por qué no entendieron, queridos? ¿Por qué no entendieron? Y hoy, ¿por qué este mensaje tiene tanto rechazo? ¿Por qué me cuesta tantísimo trabajo para poder resucitar este canal? Para poder hacer llegar este mensaje a vosotros. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Cuando esa pieza del puzzle, si vosotros estaríais preparados, os debería de ser lo suficientemente fácil colocar la pieza en su sitio, igual que John C. Waggoner, queridos. Igual que la sierva. Igual cuando en 1888 se les fue enviado de nuevo el mensaje, revestíos del manto de la justicia de Cristo, ellos lo único que hicieron fue colocar la pieza en su sitio correcto y de repente dijeron, mi Biblia es un libro nuevo. Ahora entiendo lo que no había entendido hasta ahora, lo que no tenía tan claro. ¿Te está pasando esto? ¿Te está pasando esto, querido hermano y hermana? ¿Os está pasando esto? Porque si no os está pasando esto, no me digan que estudien, porque aún no se han enterado de nada, queridos. Si cuando se te presenta la pieza del puzzle y no eres capaz por ti mismo de colocarla en su sitio correcto, es porque tu padre es un otro. Y aún no te has dado cuenta. Aún no te has dado cuenta. Porque cuando estás caminando con Cristo, tienes la experiencia de los discípulos del camino de Maús y tienes la experiencia de Jones, de Waggoner, de la sierva, de algún que otro más, que cuando vieron la pieza, enseguida supieron dónde está su sitio. Y cuando la colocaron en su sitio, se quedaron maravillados. Fueron dispuestos a entregar su vida con tal de proclamar esa verdad. Y Jones y Waggoner lo pasaron bastante mal. Lo pasaron bastante mal. ¿Y qué contar de la sierva? Porque fue marginalizada, casi excluida de medio
de esta iglesia. Pero solo entendemos esto si literalmente estamos caminando con Cristo en el Evangelio. Tenemos la experiencia del camino de Maús. Le permitimos a Cristo que en cada momento, cada párrafo, cada frase, cada versículo, nos lo explique Él. Ningún otro hombre, sino Cristo mismo. Dice, no es de la mayor importancia que seamos hallados vistiendo el manto de la justicia, para que estemos listos cuando el esposo venga a entrar en la cena de bodas. Curioso que algunos dicen que proclaman el mensaje del clamor de medianoche. Yo me pregunto, ¿de verdad entendieron cuál es el mensaje? Le ruego a Dios que nos ayude a ver, a entender, queridos. Dice, prestemos atención a la invitación que se nos hace y preparémonos para entrar en la casa del Maestro, para que no nos diga que ninguno de los invitados gustará de su cena. Después de haber estado toda la vida en la iglesia, pero nunca haber purificado nuestra mente. Porque no es lo mismo. No es lo mismo, queridos. Y si no me creen, estudien Ezequiel 9. Y un consejo, empiecen por el 8. Dice en la parábola, los que habían sido invitados no hicieron caso de la invitación. ¿Por qué? Porque no entendieron, queridos. Solo creían saber, pero no sabían. Véase Carmel, véase la venida de Jesús, véase 1888, véase. Porque el Evangelio, cuando colocas la pieza del puzzle en su sitio correcto, empiezas a darte cuenta cuántas veces Dios nos ha invitado a ser restaurados. Y cuántas veces nosotros, por ignorancia y descuido, le hemos rechazado la invitación, queridos. Mientras creemos que día tras día tras día le pedimos a Dios, Señor, ven a sacarnos de aquí. Y Dios dice, purifica tu mente. Escúchame, entiéndame cuando te estoy hablando, porque no me entiendes. Por eso nuestras oraciones se quedan aquí, en el techo. No van más allá. Porque primero hemos de conocer a Dios y a Jesucristo al que ha enviado. Eso primero, para que luego ocurra todo lo que querramos. Esa es la vida eterna. Pero nosotros creemos conocerle. Y Jesús dice, vuestro Padre es un otro, pero porque no me escucháis, porque no queréis caminar conmigo, no me entendéis. No me entendéis. Y consecuencia final, pereceréis, desgraciadamente. Dice en la parábola, los que habían sido invitados no hicieron caso de la invitación, sino que siguieron excusándose, deleitándose con los placeres de este mundo, como hacen las masas en la actualidad. Y esta es la causa por lo que no entendemos. Solo creemos que sí. Pero cuando estudiamos el Evangelio, no nos quitamos el vino de Babilonia. Lo que hay aquí. En base a aquello, nosotros estudiamos y tratamos de entender. Pero Dios dice que esta no es la forma. Esta no es la manera. ¿Verdad? Perdonad porque cada 30 segundos me llega un mensaje. Sigamos. Dice, los siervos de Dios, atentos, los siervos de Dios les están invitando
y rogando que se alejen de las seductoras escenas de este mundo vano y fugaz. Y por eso os decía yo, mis amados, que no hacemos más que escuchar, y además escuchamos a quien no debemos. En lugar de buscar y escuchar lo que sí debemos y necesitamos, escuchamos todas las basuras de este mundo, que está en medio de la iglesia, sí. Aquel es jesuita, que el otro es no sé qué, que el otro hace no sé cuánto. O sea, todo lo que salta en los ojos, el clickbait, nos encanta. Y por eso no tenemos tiempo de escuchar a Dios. Por eso cuando Dios habla y nos manda, dice, mira, coloca esta pieza en su sitio correcto y te vas a maravillar. Vas a empezar a entender. Pero ¿cómo vas a escuchar a Dios cuando tu onda está en otra parte? El receptor no está preparado para recibir este mensaje, porque estás perdiendo el tiempo con tonterías, con los extremos, con el clickbait, con lo que distrae. ¿Y qué te pierdes de vista? ¿Qué es lo que quiere el enemigo que no entiendas? Mientras estés en la iglesia, mientras estás en este ministerio, te estás perdiendo la verdad pura sin contaminar. Y en lugar de estar dedicando tiempo a proclamar el evangelio, esta verdad, estás dedicando tiempo a las porquerías. A las porquerías. Despierten, mis amados. Despiertes en nombre de Jesucristo, os lo pido. Se perderán. Por esto. Los siervos de Dios les están invitando y rogando que se alejen de las seductoras escenas de este mundo vano y fugaz para que se preparen para la cena de bodas. Pero ellos no vendrán. ¿Por qué no vendrán? Porque están ocupados con lo que brilla, con lo que reluce. ¿Sí? Dicen, los oímos decir, no hay peligro, mañana será como hoy mucho más abundante, no hay necesidad de ser molestados. No nos digas nada. Que nosotros sabemos la verdad, nosotros estamos caminando bien. Por los frutos los conocerás, dice el Evangelio. Sí, pero no nos molestes, que nosotros ya sabemos. Dice, es necesario que nos ocupemos de las granjas y de las mercaderías y de las cosas de esta vida. No sea que perdamos los intereses mundanos y nos empobrezcamos y pasemos necesidad. El hoy y el mañana es el miedo por el cual nos guía ese Padre que tenemos. Así nos conduce. Miedo. Dice, olvidan que aquel que cuida de los pequeños gorriones y viste a los lirios del campo, cuida del alma humilde y confiada, y guiará y dirigirá a todos aquellos que estén dispuestos a hacer su voluntad, y concederá a sus queridos hijos las cosas que necesiten. Este es nuestro Padre auténtico. ¿Estamos confiando en Él? ¿Le creemos como Abraham? ¿O solo creemos saber y creer? Que no es lo mismo, queridos. No es lo mismo. A todos los que con paciencia y perseverancia serán justos por la fe, ¿eso es lo que dice? Si eres de los 144,000, tienes que vencer al enemigo, querido. Has de ser restaurado. Ahora, si estás contado entre los muertos, serás salvo por la fe. Serás justificado. Pero tú no estás entre los 144,000, aunque estás viviendo el día de la expiación. Escúchenme bien lo que os digo. Aunque hoy vives y que me escuches, es muy probable que seas justificado por la fe, porque eso es lo que predicas. Pero tú no serás entre los 144,000 que son vencedores. Ellos serán restaurados. Y eso para no contarte el Ezequiel 9, porque estás allí
en la frontera. Más os vale despertar, mis amados. Y tened cuidado, maestros queridos, cuando prediquéis, antes de abrir la boca, asegúrate que no hagas la obra del enemigo, que con la Biblia, desde el lugar santo, predica la justificación por la fe, queridos. La puerta cerrada en 1844 para todas las demás iglesias fue porque hay otra obra en el día de la expiación, y esto lo vamos a ver en la próxima reflexión. Y los que se han quedado con la puerta cerrada, ¿cuál es su mensaje? La justificación por la fe. Y tú, laodicense, que te crees haber salido de Babilonia, me estás predicando esto mismo. Y encima, mezclado con el mensaje de 1888. Querido, hay un cacao mental en tu mente tan tremenda que tú no sabes que estás haciendo la obra del enemigo. Es que no lo sabes. Y me duele en mi alma tener que decir esto. Pero esta es la pura verdad. Y encima dices que otros se inventan cosas. Pobre desgraciado ignorante. Es lo único que te puedo decir. Pobre desgraciado ignorante. No entiendes nada, querido. A todos los que con paciencia y perseverancia venzan, ha prometido darles una corona de gloria inmarcesible, un manto de justicia y una entrada en la hermosa ciudad de nuestro Dios. Pero hemos de ser vencedores, no justificados por la fe. Esta es la obra del lugar santo, queridos. En el día de la expiación somos restaurados, vencedores. Eso es lo que está esperando Dios desde hace tanto tiempo. ¿Qué nos está diciendo? Siglos y siglos y siglos de llamado por parte del Padre. Venid a la boda, todo está preparado. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está este pueblo de Dios, queridos? Porque estamos al final y todavía no entendemos. No estamos preparados para entender y aceptar esta invitación, mis amados. Todavía estamos con la fe de Abraham. Por la fe creyó a Dios. ¿Y dónde está este pueblo vencedor? ¿Dónde está este pueblo restaurado? ¿Dónde está? Ni se le ve, ni se le espera. Ay de nosotros, queridos. Ay de nosotros. Este mismo rey envía hoy a sus siervos. Está invitando a sus huéspedes diciendo, venid, porque ya está todo preparado. Desde hace tanto tiempo. ¿Por qué no me entendéis? El Señor de las bodas viene pronto. He aquí que está a la puerta. Está a la puerta. ¿Y quién está dentro? ¿A quién hay que echar fuera del campamento de Israel? Para poder abrir la puerta y que entre el que ha de estar. Los que están preparados entienden lo que digo. Los demás, ni una. Ni una. No tardéis en abrir la puerta. No sea que se aparte de recibiros y no entréis en las bodas. Ay, queridos, cuánto evangelio hay en esta frase. En una sola frase, cuánto evangelio hay aquí. Dice, abrid la puerta y recibid al maestro. Abrid la puerta y recibid al maestro. ¿Y quién está dentro? Señor, ¿quién está dentro? ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué no entiendo lo que me pides? ¿Por qué no entiendo tu invitación? Porque dentro está un extraño. Dice, abrid la puerta y recibid al maestro para que entréis en las mansiones de descanso eterno y de gloria inmarcesible, preparadas para todos los que le aman, que se prepararán para la venida de aquel que ha dicho, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Dónde está tu interés? ¿En el miedo de hoy y de mañana? ¿O en trabajar para la venida del Señor? En proclamar esta invitación. Venid,
Porque ya está todo preparado. ¿Qué esperáis? ¿Por qué tardáis? ¿Por qué no me hacen caso? Desde hace tanto tiempo. Y el pueblo no entiende por qué no viene Cristo. ¿Por qué será, queridos? ¿Por qué será? Dice, si descuidamos nuestros intereses espirituales, si descuidamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, que es nuestro deber razonable, nos enredamos con las preocupaciones insignificantes de esta vida. ¿Para quién estamos trabajando, queridos? ¿Para Dios? ¿Conquistar almas? ¿O para este mundo? Reformas, casas, coches, viajes y todo lo que nos imaginamos, lo que nos ha enseñado este Padre, que nos decía Jesús que tenemos y que no nos lo creemos, ¿verdad? Dice, si una sola vez omitimos nuestro deber diario de invocar a Dios por su ayuda divina, su cuidado y protección, perdemos un día de gozo. No tenemos la dulce y derretida influencia del Espíritu Santo de Dios que nos acompaña durante el día, sino que nos sentimos abatidos y fácilmente desanimados. El enemigo de las almas está listo para aprovecharse de nosotros y a menudo lo hace llevándonos al cautiverio y a estar separados de Dios y al pecado. Puede que a veces nos agobiemos sirviendo mucho como Marta, pero cuánto más encomiable fue el acto de María que se sentó a escuchar las enseñanzas de Jesús. Dice, Marta, tú te preocupas y te afanas por muchas cosas, por las cosas de este mundo. Pero María ha escogido la buena parte, dice Jesús, que no le será quitada. ¿Cuál era esa parte? Escucharme a mí, caminar conmigo, seguirme, entenderme. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera vida eterna. Caminar con Él, escucharle, entenderle y luego proclamarle. Dice, ¿cuántas veces las cosas de este mundo vano y engañoso se interponen entre nosotros y nuestros intereses eternos? Las cosas temporales brotan en nuestros corazones y ahogan las cosas espirituales. Permitimos que el enemigo de la justicia nos persuada de que debemos atender a las cosas de esta vida. De vez en cuando descuidamos deberes mayores para no sufrir carencias. Si suplicamos fielmente a Dios que nos dé fuerzas y que podamos cumplir los deberes temporales y al mismo tiempo nos dé gracia y sabiduría para vencer el mal, no para ser justificados haciendo el mal. Si tenemos nuestras esperanzas centradas en lo alto y nuestra conversación en el cielo, donde esperamos al Hijo del Hombre que ha invitado a las bodas a todos los que quieran venir, que ha subido a lo alto para preparar mansiones para todos los que aman y guardan sus dichos, y nos ha dicho que viene a recibirnos, podremos entrar en las bodas con Él, para que donde Él esté, estemos también nosotros. Si nos apartamos de esas llamadas e invitaciones, ¿cuál será la consecuencia? Quizás Ezequiel 9. Dios no quiera. En el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 46, encontramos que si apartamos de nosotros la obra de Dios, ¿apartamos de nosotros qué? ¿Quién está con nosotros tratando de santificarnos en la verdad? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Conducirnos a través de la verdad. Atentos. Encontramos que si apartamos de nosotros la obra del Espíritu Santo y nos juzgamos indignos de la vida eterna, no tenemos razón para esperar una entrada en el reino. Lenguaje del cielo, ¿verdad? En el versículo 24 del capítulo 14 de Lucas nos informa que ninguno
de los que fueron convidados gustará de mi cena? Ninguno, dice. El gran Padre Eterno ha preparado un banquete de bodas para su Hijo. ¿Quién? El gran Padre Eterno ha preparado un banquete de bodas para su Hijo. ¿Haremos caso a sus siervos que han sido y son enviados para proclamarnos la solemne invitación? ¿O la tomaremos a la ligera? Este no puede ser. Será un otro. Bueno, este no. Por eso este mensaje funciona y este ministerio funciona de mil maravillas. Porque se tomó a la ligera. No se cree. A saber lo que dice este. A saber. ¿Verdad? ¿Por qué rehusar prepararnos para las bodas del Hijo de Dios? Hay lugar para todos los que acepten la invitación. Nadie puede decir que esas cosas no fueron debidamente representadas. Nadie puede decir. Este canal de YouTube, Las Bodas del Cordero, son un testimonio eterno de que las cosas fueron debidamente representadas, pero no había orejas, oídos, mentes que entiendan. Recordad que cuando Dios regrese, no sé si entendemos. Recordad que cuando el buen hombre regrese, ¿quién sería este? Ese es el problema que muchos no entienden hoy. Ese es el problema. El enemigo se encarga de meter tanta confusión como ha podido. Tanto como ha podido. Dice, los que estén preparados entrarán al banquete y se cerrará la puerta. Y no habrá más entrada. Pues leemos que cuando levantado el señor de la casa cerró la puerta, entonces los que quisieran encontrar entrada oirán la respuesta, no os conozco. Apartaos de mí. Porque no se han preparado, queridos. No se han preparado. Que prestemos atención a la solemne advertencia y nos preparemos para entrar en las bodas, para que su casa se llene. Mi pregunta es, ¿para qué estamos trabajando, queridos? ¿Para quién? Porque la casa de Dios es vacía. Es vacía. Dice, para que su casa se llene. La palabra de Dios nos informa, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Mientras guardan los mandamientos son justificados por la fe, lo que quiere decir que no los guardan, lo que quiere decir que no son de los 144,000, mientras creen predicar el mensaje del día de la expiación. Terrible confusión, mis amados. Terrible confusión. Despierten. Despierten. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida. Tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Que seamos hallados fieles y diligentes a nuestro llamamiento y poseamos la recompensa prometida a los fieles, es mi oración. Y la mía también. Aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos. Dijo mi guía. Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Pero desgraciadamente yo no veo todavía eso, mis queridos. Mientras viene uno, salen dos. Y yo me pregunto por qué. El mundo y sus atractivos son más importantes. Ese es el verdadero
problema. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos, que podamos entender su verdad, que hagamos una elección consciente, libres, y que podamos proclamar este mensaje, esta invitación, porque la casa de Dios está vacía, queridos. Aún no tiene ese pueblo, porque ese pueblo todavía está proclamando la justificación por la fe. Ese pueblo todavía está en el lugar santo y no sabe quién está en el trono del lugar santo. Y se pregunta al mismo tiempo, ¿por qué no viene Jesús? ¿Por qué será, queridos? Porque aún no hay un pueblo, queridos. Ese es el problema. Y este pueblo desgraciado ni siquiera entiende cuál es su auténtica realidad. Espero y ruego, mis amados, que Dios nos abra la mente, los ojos y los oídos para poder entender. Os deseo que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Jesucristo. Amén.